Hoy volvemos a relatos nocturnos con un clásico que es mucho más que un cuento. Alicia a través del espejo es un viaje literario donde la lógica se vuelve poesía, donde los personajes hablan en acertijos y el tiempo no avanza, sino que se despliega como en un tablero de ajedrez. En este libro, Lewis Carroll lleva al extremo la fantasía que inició en Alicia en el País de las Maravillas, pero con un tono más introspectivo, más satírico, casi filosófico, puntual. Leerlo, o mejor dicho, escucharlo, es como abrir una grieta en la razón y dejarse caer con gracia. Si disfrutas este tipo de relatos, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y acompañarme cada noche con una nueva entrega. Ahora sí, empecemos. Lewis Carroll, Alicia a través del espejo. 1. La casa del espejo. Desde luego, hay una cosa de la que estamos bien seguros y es que el gatito blanco no tuvo absolutamente nada que ver con todo este enredo. Fue enteramente culpa del gatito negro. Fue enteramente culpa del gatito negro. En efecto, durante el último cuarto de hora, la vieja gata había sometido al menino blanco a una operación de aseo bien rigurosa. Y hay que reconocer que la estuvo aguantando bastante bien. Así que está bien claro que no pudo ocasionar el percance. La manera en que Dina les lavaba la cara a sus meninos sucedía de la siguiente manera. Primero sujetaba firmemente a la víctima con un pata y luego le pasaba la otra por toda la cara, solo que a contrapelo empezando por la nariz, solo que a contrapelo. Y en este preciso momento, como antes decía, estaba dedicada a fondo al gatito blanco, que se dejaba hacer casi sin moverse y aún intentando ronronear, sin duda porque pensaba que todo aquello se lo estarían haciendo por su bien. Pero el gatito negro ya lo había despachado Dina antes aquella tarde, y así fue como ocurrió que, mientras Alicia estaba acurrucada en el rincón de una gran butacona, hablando consigo misma entre dormida y despierta, aquel menino se había estado desquitando de los sinsabores sufridos con las delicias de una gran partida de pelota a costa del ovillo de lana que Alicia había estado intentando devanar, y que ahora había rodado tanto de un lado para otro que se había deshecho todo y corría, revuelto en nudos y marañas. Por toda la alfombra de la chimenea, con el gatito en medio dando carreras tras su propio rabo, punto. ¡Ay! Pero qué malísima que es esta criatura, exclamó Alicia agarrando al gatito y dándole un besito para que comprendiera que había caído en desgracia. Lo que pasa es que Dina debiera enseñarles mejores modales. Sí, señora, debieras haberlos educado mejor, Dina. Y además creo que lo sabés, añadió dirigiendo una mirada llena de reproches a la vieja gata, y hablándole tan severamente como podía, y entonces se encaramó en su butaca, llevando consigo al gatito y el cabo del hilo de lana, para empezar a devanar el ovillo de nuevo. Pero no avanzaba demasiado deprisa, ya que no hacía más que hablar, a veces con el menino y otras consigo misma. El gatito se acomodó muy comedido sobre su regazo, pretendiendo seguir con atención el progreso del devanado, extendiendo de vez en cuando una patita para tocar muy delicadamente el ovillo, como si quisiera echarle una mano a Alicia en su trabajo. ¿Sabes qué día será mañana?, empezó a decirle Alicia. Lo sabrías si te hubieras asomado a la ventana conmigo, solo que como Dina te estaba lavando no pudiste hacerlo. Estuve viendo cómo los chicos reunían leña para la fogata, y no sabes la de leña que hace falta, menino. Pero hacía tanto frío y nevaba de tal manera que tuvieron que dejarlo. No te preocupes, gatito, que ya veremos la hoguera mañana. Al llegar a este punto, a Alicia se le ocurrió darle 2 o 3 vueltas de lana alrededor del cuello al menino para ver cómo le quedaba, y esto produjo tal enredo que el ovillo se le cayó de las manos y rodó por el suelo, dejando tras de sí metros y metros desenrollados. ¿Sabes que estoy muy enojada contigo, gatito?, continuó Alicia, cuando pudo acomodarse de nuevo en la butacona. Cuando vi todas las picardías que habías estado haciendo, estuve a punto de abrir la ventana y ponerte fuera de patitas en la nieve. Y bien merecido que te lo tenías, desde luego, amoroso picarón. A ver, ¿qué vas a decir ahora para que no te dé? No me interrumpas, le atajó enseguida Alicia, amenazándole con el dedo,
Voy a enumerarte todas tus faltas. Primera, chillaste 2 veces mientras Dina te estaba lavando la cara esta mañana. No pretenderás negarlo, Sofresco, qué bien que te oí. ¿Qué es eso que estás diciendo? Haciendo como que veía lo que el gatito le decía, que si te metió la pata en un ojo, bueno, pues eso también fue por tu culpa. Por no cerrar bien el ojo, si no te hubieses empeñado en tenerlo abierto, no te habría pasado nada. ¡Ea! Y basta ya de excusas, escúchame bien. Segunda falta cuando le puse a Copito de Nieve su platito de leche. Su platito de leche. Fuiste y la agarraste por la cola para que no pudiera bebérsela ¿Cómo? Que tenías mucha sed. Bueno, ¿y acaso ella no? ¿Y ahora va la tercera? ¿Les enrollaste todo un ovillo de lana cuando no estaba mirando? Van ya 3 faltas y todavía no te han castigado por ninguna. Bien sabes que te estoy reservando todos los castigos para el miércoles de la próxima semana. ¿Y qué pasaría si me acumularan a mí todos mis castigos? Continuó diciendo, hablando más consigo misma que con el menino. ¿Qué no me harían a fin de año? No tendrían más remedio que mandarme a la cárcel, supongo, el día que me tocaran todos juntos. O si no, veamos, supongamos que me hubieran castigado cada vez a quedarme sin cenar. Entonces, cuando llegara el terrible día en que me tocara cumplir todos los castigos, me tendría que quedar sin cenar 50 comidas. Bueno, bueno, no creo que eso me importe tantísimo. Lo prefiero tener que comérmelas todas de una vez. ¿Oyes la nieve golpeando sobre los cristales de la ventana, gatito? ¡Qué sonido más agradable y más suave! Es como si estuvieran dándole besos al cristal por fuera. Es como si estuvieran dándole besos al cristal por fuera. Me pregunto si será por amor por lo que la nieve besa tan delicadamente a los árboles y a los campos, cubriéndolos luego, por decirlo así, con su manto blanco. Y quizá les diga también dormid ahora, queridos, hasta que vuelva de nuevo el verano, y cuando se despiertan al llegar el verano, gatito, se visten todos de verde y danzan ligeros, siempre al vaivén del viento, o posar, y seas siempre al vaivén del viento. ¡Ay! ¡Qué cosas más bonitas estoy diciendo! Exclamó Alicia, dejando caer el ovillo para batir palmas. Y cómo me gustaría que fuese así de verdad. Estoy segura de que los bosques tienen aspecto somnoliento en el otoño. Cuando las hojas se les ponen doradas. Gatito, ¿sabes jugar al ajedrez? Vamos, no sonrías, querido, que te lo estoy preguntando en serio. Porque cuando estábamos jugando hace un ratito, nos estabas mirando como si de verdad comprendieras el juego. Y cuando yo dije jaque, te pusiste a ronronear. Bueno, después de todo aquel jaque me salió bien bonito, y hasta creo que habría ganado si no hubiera sido por ese perverso alfil que descendió cimbreándose por entre mis piezas. Mi niño querido, juguemos a que tú eres, y al llegar a este punto me gustaría contaros, aunque solo fuera la mitad de todas las cosas que a Alicia se le ocurrían cuando empezaba con esa frase favorita de juguemos a ser, tanto que ayer estuvo discutiendo durante largo rato con su hermana solo porque Alicia había empezado diciendo, juguemos a que somos reyes y reinas, y su hermana, a quien le gusta ser siempre muy precisa, le había replicado que cómo iban a hacerlo si entre ambas solo podían jugar a ser dos, hasta que finalmente Alicia tuvo que zanjar la cuestión diciendo, bueno, pues tú puedes ser una de las reinas, y yo seré todas las demás. Y otra vez le pegó un susto tremendo a su vieja nodriza cuando le gritó súbitamente al oído, allá, juguemos a que yo soy una hiena hambrienta y tú un jugoso hueso. Pero todo esto nos está distrayendo del discurso de Alicia con su gatito. Juguemos a que tú eres la reina roja, mi niño, ¿sabes? Creo que si te sentaras y cruzaras los brazos te parecerías mucho a ella. Venga, vamos a intentarlo, así me gusta. Y Alicia cogió a la reina roja de encima de la mesa y la colocó delante del gatito para que viera bien el modelo que había de imitar. Sin embargo, la cosa no resultó bien. Principalmente porque, como dijo Alicia, el gatito no quería cruzarse de brazos en la forma apropiada. De manera que, para castigarlo, lo levantó para que se viera en el espejo y se espantara de la cara tan fea que estaba poniendo. Y si no empiezas a portarte bien desde ahora mismo, añadió,
Te pasaré a través del cristal y te pondré en la casa del espejo. ¿Cómo te gustaría eso? Ahora que si me prestas atención, en lugar de hablar tanto, gatito, te contaré todas mis ideas sobre la casa del espejo. Primero, ahí está el cuarto que se ve al otro lado del espejo y que es completamente igual a nuestro salón, solo que con todas las cosas dispuestas a la inversa, todas menos la parte que está justo del otro lado de la chimenea. ¡Ay! ¿Cómo me gustaría ver ese rincón? Tengo tantas ganas de saber si también ahí encienden el fuego en el invierno. En realidad, nosotros, desde aquí, nunca podremos saberlo, salvo cuando nuestro fuego empieza a humear, salvo cuando nuestro fuego empieza a humear. Porque entonces también sale humo del otro lado, en ese cuarto, pero eso puede ser solo un engaño para hacernos creer que también ellos tienen un fuego encendido ahí. Bueno, en todo caso, sus libros se parecen a los nuestros, pero tienen las palabras escritas al revés. Y eso lo sé porque una vez levanté uno de los nuestros al espejo y entonces los del otro cuarto me mostraron uno de los suyos. ¿O ¿Te gustaría vivir en la casa del espejo, gatito? Me pregunto si te darían leche allí, pero a lo mejor la leche del espejo no es buena para beber. Pero, ay, gatito, ahí está ya el corredor. Apenas si puede verse un poquito del corredor de la casa del espejo si se deja la puerta de nuestro salón abierta de par en par. Y por lo que se alcanza a ver desde aquí, se parece mucho al nuestro, solo que ya se sabe, ya se sabe. Puede que sea muy diferente más allá. Ay, gatito, qué bonito sería si pudiéramos penetrar en la casa del espejo. Estoy segura que ha de tener la mar de cosas bellas. Juguemos a que existe alguna manera de atravesar el espejo. Juguemos a que el cristal se hace blando como si fuera una gasa de forma que pudiéramos pasar a través. Pero, ¿cómo? Si parece que se está empañando ahora mismo y convirtiéndose en una especie de niebla. Apuesto a que ahora me sería muy fácil pasar a través. Mientras decía esto, Alicia se encontró con que estaba encaramada sobre la repisa de la chimenea, aunque no podía acordarse de cómo había llegado hasta ahí. Y en efecto, el cristal del espejo se estaba disolviendo, deshaciéndose entre las manos de Alicia como si fuera una bruma plateada y brillante. Un instante más y Alicia había pasado a través del cristal y saltaba con ligereza dentro del cuarto del espejo. Lo primero que hizo fue ver si había un fuego encendido en su chimenea y con gran satisfacción comprobó que efectivamente había allí uno, ardiendo tan brillantemente como el que había dejado tras de sí. De forma que estaré aquí tan calentita como en el otro cuarto, pensó Alicia, más caliente aún en realidad, porque aquí no habrá quien me regañe por acercarme demasiado al fuego. ¡Ay! ¡Qué gracioso va a ser cuando me vean a través del espejo y no puedan alcanzarme! Entonces empezó a mirar atentamente a su alrededor y se percató de que todo lo que podía verse desde el antiguo salón era bastante corriente y de poco interés, pero que todo lo demás era sumamente distinto. Así, por ejemplo, los cuadros que estaban a uno y otro lado de la chimenea parecían estar llenos de vida y el mismo reloj que estaba sobre la repisa, precisamente aquel al que en el espejo solo se le puede ver la parte de atrás. Tenía en la esfera la cara de un viejecillo que la miraba sonriendo con picardía. Este salón no lo tienen tan bien arreglado como el otro, pensó Alicia al ver que varias piezas del ajedrez yacían desperdigadas entre las cenizas del hogar, pero al momento siguiente, y con un ¡ah! De sorpresa, Alicia se agachó y a cuatro patas se puso a contemplarlas. Las piezas del ajedrez se estaban paseando por ahí de dos en dos. Ahí están el rey rojo y la reina roja, dijo Alicia, muy bajito por miedo de asustarlos, dijo Alicia muy bajito por miedo de asustarlos. Y allá están el rey blanco y la reina blanca sentados sobre el borde de la pala de la chimenea, y por ahí van dos torres caminando del brazo. No creo que me puedan oír, continuó Alicia. Y estoy casi segura de que no me pueden ver. Y estoy casi segura de que no me pueden ver. Siento como si en cierto modo me estuviera volviendo invisible.
En ese momento, algo que estaba sobre la mesa detrás de Alicia empezó a dar unos agudos chillidos. Alicia volvió la cabeza justo a tiempo para ver cómo uno de los peones blancos rodaba sobre la tapa e iniciaba una notable pataleta. Lo observó con gran curiosidad para ver qué iba a suceder luego. «Es la voz de mi niña», gritó la reina blanca mientras se abalanzaba hacia donde estaba su criatura, dándole al rey un empellón tan violento que lo lanzó rodando por entre las cenizas. «Mi precioso lirio, mi imperial menina», y empezó a trepar como podía por el guardafuegos de la chimenea. «Necedades imperiales», bufó el rey, frotándose la nariz que se había herido al caer, y desde luego tenía derecho a estar algo irritado con la reina, pues estaba cubierto de cenizas de pies a cabeza. Alicia estaba muy ansiosa por ser de alguna utilidad, y como veía que a la pobre pequeña que llamaban Lirio estaba a punto de darle un ataque a fuerza de vociferar, se apresuró a auxiliar a la reina. Cogiéndola con la mano y levantándola por los aires, la situó sobre la mesa al lado de su ruidosa hijita. La reina se quedó pasmada del susto. La súbita trayectoria por los aires la había dejado sin aliento y durante 1 o 2 minutos no pudo hacer otra cosa que abrazar silenciosamente a su pequeño lirio. Tan pronto hubo recobrado el habla, le gritó al rey, que seguía sentado, muy enfurruñado entre las cenizas. «Cuidado con el volcán». «¿Qué volcán?», preguntó el rey mirando con ansiedad hacia el fuego de la chimenea. Como si pensara que aquel fuese el lugar más indicado para encontrar uno, me lanzó por los aires, jadeó la reina, que aún no había recobrado del todo el aliento. «Procura subir aquí arriba, por el camino de costumbre. Ten cuidado, no dejes que una explosión te haga volar por los aires». Alicia observó al rey blanco mientras éste trepaba trabajosamente de barra en barra por el guardafuegos. Hasta que por fin le dijo: «Hombre, a ese paso vas a tardar horas y horas en llegar encima de la mesa. ¿No sería mejor que te ayudase un poco?». Pero el rey siguió adelante sin prestarle la menor atención. Era evidente que no podía ni oírla ni verla. Así pues, Alicia lo cogió muy delicadamente y lo levantó por el aire, llevándolo hacia la mesa mucho más despacio de lo que había hecho con la reina para no sobresaltarlo. Pero antes de depositarlo en ella, quiso aprovechar para limpiarlo un poco, pues estaba realmente cubierto de cenizas. Más tarde, Alicia diría que nunca en toda su vida había visto una cara como la que puso el rey entonces, cuando se encontró suspendido en el aire por una mano invisible que además le estaba quitando el polvo. Estaba demasiado atónito para emitir sonido alguno, pero se le desorbitaban los ojos y se le iban poniendo cada vez más redondos, mientras la boca se le abría más y más. Alicia empezó a temblarle la mano de la risa que le estaba entrando de verlo así, y estuvo a punto de dejarlo caer al suelo. «¡Ay, por Dios! ¡No pongas esa cara, amigo!», exclamó olvidándose por completo de que el rey no podía oírla. Exclamó olvidándose por completo de que el rey no podía oírla. «Me estás haciendo reír de tal manera que apenas si puedo sostenerte con la mano. Y no abras tanto la boca que se te va a llenar de cenizas. Vaya, ya parece que está bastante limpio», añadió mientras le alisaba los cabellos y lo depositaba al lado de la reina. El rey se dejó caer inmediatamente de espaldas y se quedó tan quieto como pudo. Alicia se alarmó entonces un poco al ver las consecuencias de lo que había hecho y se puso a dar vueltas por el cuarto para ver si encontraba un poco de agua para rociársela. Lo único que pudo encontrar, sin embargo, fue una botella de tinta, y cuando volvió con ella a donde estaba el rey, se encontró con que ya se había recobrado y estaba hablando con la reina. Ambos susurraban atemorizados y tan quedamente que Alicia apenas si pudo oír lo que se decían. El rey estaba entonces diciéndole a la reina: «Te aseguro, querida, que se me helaron hasta las puntas de los bigotes», a lo que la reina le replicó: «Pero si no tienes ningún bigote, no me olvidaré jamás, jamás, jamás». Continuó el rey, del horror de aquel momento espantoso. «Y ya verás como si lo olvidas», convino la reina, «si no redactas pronto un memorándum del suceso».
Alicia observó con mucho interés cómo el rey sacaba un enorme cuaderno de notas del bolsillo y empezaba a escribir en él. Se le ocurrió entonces una idea irresistible y cediendo a la tentación, se hizo con el extremo del lápiz, que se extendía bastante más allá por encima del hombro del rey, y empezó a obligarle a escribir lo que ella quería. El pobre rey, poniendo cara de considerable desconcierto y contrariedad, intentó luchar con el lápiz durante algún tiempo sin decir nada, pero Alicia era demasiado fuerte para él y al final jadeó. ¡Querida! ¡Querida! Me parece que no voy a tener más remedio que conseguir un lápiz menos grueso. No acabo de arreglármelas con este que se pone a escribir toda clase de cosas que no responden a mi intención. ¿Qué clase de cosas? Interrumpió la reina. Examinando por encima el cuaderno en el que Alicia había notado el caballo blanco, se está deslizando por el hierro de la chimenea. Su equilibrio deja mucho que desear. Eso no responde en absoluto a tus sentimientos. Un libro yacía sobre la mesa, cerca de donde estaba Alicia. Y mientras ésta seguía observando de cerca al rey, pues aún estaba un poco preocupada por él, y tenía la tinta bien a mano para echársela encima caso de que volviera a darle otro soponcio, comenzó a hojearlo para ver si encontraba algún párrafo que pudiera leer. Pues en realidad parece estar escrito en un idioma que no conozco, se dijo a sí misma. Y en efecto, decía así, durante algún tiempo estuvo intentando descifrar este pasaje, hasta que al final se le ocurrió una idea luminosa. Claro, como que es un libro del espejo. Por tanto, si lo coloco delante del espejo, las palabras se pondrán del derecho alto. Y este fue el poema que Alicia leyó entonces. Calimatazo brillaba, brumeando negro, el sol, agiliscosos giroscaban los limazones, van errando por las váparas lejanas, mimosos se fruncían los borogovios, mientras el momio rantas murgiflaba. Cuídate del galimatazo, hijo mío. Guárdate de los dientes que trituran y de las arpas que darran. Cuídate del pájaro jugo y que no te agarre el frumioso zamarrajo. Valiente empuñó el gladio borpal. A la hueste manzona acometió sin descanso. Luego reposóse bajo el árbol del tántamo y quedóse sesudo contemplando. Y así, mientras cavilaba Firsuto. Hete al galimatazo, fuego en los ojos, que surge hedoroso del bosque turgal, y se acerca raudo y borguejeando. Sí, zas y zas, una y otra vez, zarandeó tijereteando el gallo borpal. Bien muerto dejó al monstruo, bien muerto dejó al monstruo. Y con su testa volvióse triunfante galompando. ¿Y haslo muerto? Al galimatazo. Ven a mis brazos, mancebo sonrisor. ¡Qué fragarante día! Jurú, yay, yay, carcajeó, anegado de alegría. Carcajeó, anegado de alegría. Pero brumeaba ya negro el sol. Agiliscosos giroscaban los limazones, van errando por las váparas lejanas, mimosos se fruncían los borogovios, mientras el momio rantas murgiflaba. Me parece muy bonito, dijo Alicia cuando lo hubo terminado. Solo que es algo difícil de comprender. Como veremos, a Alicia no le gustaba confesar, y ni siquiera tener que reconocer ella sola, que no podía encontrarle ni pies ni cabeza al poema, que no podía encontrarle ni pies ni cabeza al poema. Es como si me llenara la cabeza de ideas, solo que no sabría decir cuáles son, en todo caso. Lo que sí está claro es que alguien ha matado a algo, pero ¡ay! Si no me doy prisa, voy a tener que volverme por el espejo antes de haber podido ver cómo es el resto de esta casa. Vayamos primero a ver el jardín. Salió del cuarto como una exhalación y corrió escaleras abajo, aunque pensándolo bien, se adoró bien, aunque pensándolo bien. No es que corriera, sino que parecía como si hubiese inventado una nueva manera de descender veloz y rápidamente por la escalera, como se dijo Alicia a sí misma. Le bastaba con apenas apoyar la punta de los dedos sobre la barandilla para flotar suavemente hacia abajo sin que sus pies siquiera tocaran los escalones. Luego flotó por el vestíbulo y habría continuado saliendo despedida por la puerta del jardín si no se hubiera agarrado a la jamba. Tanto flotar la estaba mareando, un poco, así que comprobó con satisfacción que había comenzado a andar de una manera natural. Dos, no.
El jardín de las flores vivas. Veré mucho mejor cómo es el jardín, se dijo Alicia, si puedo subir a la cumbre de aquella colina. Y aquí veo un sendero que conduce derecho allá arriba. Bueno, lo que es derecho desde luego no va, aseguró cuando al andar unos cuantos metros se encontró con que daba toda clase de vueltas y revueltas. Pero supongo que llegará allá arriba al final. Pero, ¿qué de vueltas no dará este camino? Ni que fuera un sacacorchos. Bueno, al menos por esta curva parece que se va en dirección a la colina. Pero no, no es así. Por aquí vuelvo derecho a la casa. Bueno, probaré entonces por el otro lado, y así lo hizo, errando de un lado para otro, probando por una curva y luego por otra. Pero siempre acababa frente a la casa, hiciera lo que hiciese, hiciera lo que hiciese. Incluso una vez, al doblar una esquina con mayor rapidez que las otras, se dio contra la pared antes de que pudiera detenerse. De nada le valdrá insistir, dijo Alicia mirando a la casa como si ésta estuviese discutiendo con ella. Desde luego que no pienso volver allá adentro ahora porque sé que si lo hiciera tendría que cruzar el espejo, volver de nuevo al cuarto y ahí se acabarían mis aventuras. De forma que con la mayor determinación volvió la espalda a la casa e intentó nuevamente alejarse por el sendero, decidida a continuar en esa dirección hasta llegar a la colina. Durante algunos minutos todo parecía estar saliéndole bien y estaba precisamente diciéndose, esta vez sí que lo logró, cuando de pronto el camino torció repentinamente con una sacudida como lo describió Alicia más tarde, como lo describió Alicia más tarde. Y al momento se encontró otra vez andando derecho hacia la puerta. «¡Pero qué lata!», exclamó. Nunca he visto en toda mi vida una casa que estuviese tanto en el camino de una. ¡Qué estorbo! Y sin embargo, ahí estaba la colina a plena vista de Alicia, de forma que no le cabía otra cosa que empezar de nuevo. Esta vez, el camino la llevó hacia un gran macizo de flores, bordeado de margaritas, con un guayabo plantado en medio. ¡Oh! Lirio irisado, dijo Alicia dirigiéndose hacia una flor de esa especie que se mecía dulcemente con la brisa. ¿Cómo me gustaría que pudieses hablar? Pues claro que podemos hablar, rompió a decir el lirio, pero solo lo hacemos cuando hay alguien con quien valga la pena hacerlo. Alicia se quedó tan atónita que no pudo decir ni una palabra durante algún rato. El asombro la dejó sin habla. Al final, y como Lirio solo continuaba meciéndose suavemente, se decidió a decirle con una voz muy tímida, casi un susurro. Y pueden hablar también las demás flores, también como tú, replicó el iris. Y desde luego bastante más alto que tú. Por cortesía no nos corresponde a nosotras hablar primero, ¿no es verdad?, dijo la rosa. Pero ya me estaba yo preguntando cuándo ibas a hablar de una vez, pues me decía, por la cara que tiene, a esta chica no debe faltarle el seso, aunque no parezca tampoco muy inteligente. De todas formas tienes el color adecuado y eso es, después de todo, lo que más importa. A mí me trae sin cuidado el color que tenga. Observó el lirio. Lo que es una lástima es que no tenga los pétalos un poco más ondulados, pues estaría mucho mejor. A Alicia no le estaba gustando tanta crítica, de forma que se puso a preguntarles cosas. ¿A vosotras no os da miedo estar plantadas aquí solas, sin nadie que os cuide? Para eso está ahí en medio del árbol, señaló la rosa. ¿De qué serviría si no? ¿Pero qué podría hacer en un momento de peligro? Continuó preguntando Alicia. Podría ladrar, contestó la rosa. ¿Ladrar? ¡Guau! ¡Guau! Exclamó una margarita. Por eso lo llaman guayabo. ¿No sabías eso?, exclamó otra margarita, y empezaron todas a vociferar a la vez, armándose un guirigay ensordecedor de vocecitas agudas. ¡A callar todas vosotras!, les gritó el lirio irisado, dando cabezadas apasionadamente de un lado para otro y temblando de vehemencia. Saben que no puedo alcanzarlas, jadeó muy excitado, inclinado su cabeza hacia Alicia, que si no ya verían lo que es bueno. No te importe, le dijo Alicia conciliadoramente para tranquilizarlo. E inclinándose sobre las margaritas, que estaban precisamente empezando otra vez a vociferar, le susurró: si no os calláis de una vez, os arranco a todas.
En un instante se hizo el silencio y algunas de las margaritas rosadas se pusieron livias. Así me gusta, aprobó el lirio. Esas margaritas son las peores. Cuando uno se pone a hablar, rompen todas a chillar a la vez de una forma tal que es como para marchitarse. ¿Y cómo es que podéis hablar todas tan bonitamente? Preguntó Alicia. Esperando poner a Lirio de buen humor con el halago, he estado en muchos jardines antes de este, pero en ninguno en que las flores pudiesen hablar. Coloca la palma de la mano sobre el lecho de tierra de nuestro macizo, le ordenó el lirio. Y entonces comprenderás por qué. Así lo hizo Alicia. Está muy dura la tierra de este lecho, comentó, pero así no veo qué tiene que ver eso. En la mayor parte de los jardines, explicó el lirio, los lechos de tierra son tan muelles que se amodorran las flores, que se amodorran las flores. Eso le pareció a Alicia una razón excelente y se quedó muy complacida de conocerla. Nunca lo habría pensado, comentó admirada. En mi opinión, tú nunca has pensado en nada, sentenció la Rosa con alguna severidad. Sentenció la Rosa con alguna severidad. Nunca vi a nadie que tuviera un aspecto más estúpido, dijo una Violeta de una manera tan súbita que Alicia dio un respingo, pues hasta ese momento no había dicho ni una palabra. ¡A callar! Le gritó el lirio erizado. ¡A callar! Le gritó el lirio erizado. Como si tuvieras alguna vez a alguien, con la cabeza siempre tan disimulada entre las hojas, estás siempre roncando y te enteras de lo que pasa en el mundo menos que un capullo. ¿Por casualidad hay alguna otra persona como yo en el jardín? Preguntó Alicia, prefiriendo no darse por enterada del comentario de la Rosa. Pues hay otra flor que se mueve por el jardín como tú, le contestó esta. Le contestó esta. Me pregunto, ¿cómo las arregláis? Siempre te estás preguntando algo, rezongó el lirio erizado. Continuó la Violeta, pero tiene una corola más tupida que la tuya. ¿Se parece a mí? Preguntó Alicia con mucha viveza, pues le pasaba por la mente la idea de que a lo mejor hubiera otra niña como ella en aquel jardín. Bueno, la otra tiene un cuerpo tan mal hecho como el tuyo, explicó la Rosa, explicó la Rosa. Pero es más encarnada y con pétalos algo más cortos, me parece, los tiene bien recogidos como los de una daría, añadió el lirio erizado, no cayendo desordenadamente como los tuyos. Pero ya sabemos que no es por culpa tuya, interpuso generosamente la Rosa. Ya vemos que te estás empezando a ajar, y cuando eso pasa, ya se sabe, no se puede evitar que se le desordenen aún a un poco los pétalos. A Alicia no le gustaba nada esa idea, de forma que para cambiar el tema de la conversación continuó preguntando. ¿Y viene por aquí alguna vez? Estoy segura de que la verás dentro de poco, le aseguró la Rosa. Es de esa clase que lleva 9 puntas, ya sabes. ¿Y dónde las lleva? Preguntó Alicia con alguna curiosidad. Pues alrededor de la cabeza, naturalmente, replicó la Rosa. Me estaba preguntando precisamente por qué será que no tienes tú unas cuantas también. Creía que así es como debía ser por regla general. Ahí viene, gritó una espuela de caballero. ¡Wow! Oigo sus pasos, pum pum, avanzando por la gravilla del sendero. Alicia miró ansiosamente a su alrededor y se encontró con que era la reina roja. Pues sí que ha crecido, fue su primera observación. Pues en efecto, cuando Alicia la vio por primera vez entre las cenizas de la chimenea, no tendría más de 3 pulgadas de altura y ahora, hétela aquí con media cabeza más que la misma Alicia. Eso se lo debe al aire fresco, explicó la Rosa, a este aire maravilloso que tenemos aquí afuera. Creo que iré a su encuentro, dijo Alicia, porque aunque las flores tenían ciertamente su interés, le pareció que le traería mucha más cuenta conversar con una auténtica reina. Así no lo lograrás nunca, le señaló la Rosa. Si me lo preguntaras a mí, te aconsejaría que intentases andar en dirección contraria. Esto le pareció a Alicia una verdadera tontería, de forma que sin dignarse a responder nada, se dirigió al instante hacia la reina. No bien lo hubo hecho y con gran sorpresa por su parte, la perdió de vista inmediatamente y se encontró caminando nuevamente en dirección a la puerta de la casa. Con no poca irritación deshizo el camino recorrido
y después de buscar a la reina por todas partes, acabó vislumbrándola a buena distancia de ella. Pensó que esta vez intentaría seguir el consejo de la rosa, caminando en dirección contraria. Esto le dio un resultado excelente, pues apenas hubo intentado alejarse durante cosa de un minuto, se encontró cara a cara con la reina roja y además a plena vista de la colina que tanto había deseado alcanzar. ¿De dónde vienes?, le preguntó la reina, y ¿a dónde vas? Mírame a los ojos, habla continuo y no te pongas a juguetear con los dedos. Alicia observó estas tres advertencias y explicó lo mejor que pudo que había perdido su camino. No comprendo qué puedes pretender con eso de tu camino, contestó la reina, porque todos los caminos de por aquí me pertenecen a mí. Pero, en todo caso, añadió con tono más amable, ¿qué es lo que te ha traído aquí? Y haz el favor de hacerme una reverencia mientras piensas lo que vas a contestar. Así ganas tiempo para pensar. Alicia se quedó algo intrigada por esto último, pero la reina la tenía demasiado impresionada como para atreverse a poner reparos a lo que decía. Probaré ese sistema cuando vuelva a casa, pensó. A ver qué resultado me da la próxima vez que llegue tarde a cenar. Es tiempo de que contestes a mi pregunta, declaró la reina roja mirando su reloj. Abre bien la boca cuando hables y dirígete a mí diciendo siempre Su Majestad. Solo quería ver cómo era este jardín, así plazca Su Majestad. Así me gusta, declaró la reina, dándole unas palmaditas en la cabeza, que a Alicia no le gustaron nada. Aunque cuando te oigo llamar a esto jardín, he visto jardines a cuyo lado esto no parecería más que un erial. Alicia no se atrevió a discutir esta afirmación, sino que siguió explicando. Y pensé que valdría la pena de subir por este camino para llegar a la cumbre de aquella colina. Cuando te oigo llamar colina aquello, podría enseñarte montes a cuyo lado esa solo parecería un valle. Eso sí que no lo creo. Eso sí que no lo creo, dijo Alicia, sorprendida de encontrarse nada menos que contradiciendo a la reina. Una colina no puede ser un valle, ya sabe, por muy pequeña que sea, eso sería un disparate. La reina roja negó con la cabeza. Puedes considerarlo un disparate si quieres, dijo, pero yo te digo que he oído disparates a cuyo lado este tendría más sentido que todo un diccionario. Alicia le hizo otra reverencia, Alicia le hizo otra reverencia, pues el tono con que había dicho esto le hizo temer que estuviese un poquito ofendida, y así caminaron en silencio hasta que llegaron a la cumbre del montecillo. Durante algunos minutos Alicia permaneció allí sin decir palabra, mirando el campo en todas direcciones, y qué campo más raro era aquel. Una serie de diminutos arroyuelos lo surcaban en línea recta de lado a lado, y las franjas de terreno que quedaban entre ellos estaban divididas a cuadros por unos pequeños setos vivos que iban de orilla a orilla, por unos pequeños setos vivos que iban de orilla a orilla. Se diría que está todo trazado como si fuera un enorme tablero de ajedrez, dijo Alicia al fin. Debiera de haber algunos hombres moviéndose por algún lado y ahí están, añadió alborozada, y el corazón empezó a latirle con fuerza a medida que iba percatándose de todo. Están jugando una gran partida de ajedrez. El mundo entero en un tablero. Bueno, siempre que estemos realmente en el mundo, por supuesto. Qué divertido es todo esto. Cómo me gustaría estar jugando yo también. Como que no me importaría ser un peón con tal de que me dejaran jugar, aunque claro está que preferiría ser una reina. Al decir esto, miró con cierta timidez a la verdadera reina, pero su compañera solo sonrió amablemente y dijo, pues eso es fácil de arreglar. Si quieres, puedes ser el peón de la reina blanca, porque su pequeña, Lirio, es demasiado niña para jugar. Ya sabes que has de empezar a jugar desde la segunda casilla. Cuando llegues a la octava te convertirás en una reina. Pero precisamente en este momento, sin saber muy bien cómo, empezaron a correr desaladas. Alicia nunca pudo explicarse, pensándolo luego, cómo fue que empezó aquella carrera. Todo lo que recordaba era que corrían cogidas de la mano y de que la reina corría tan velozmente que eso era lo único que podía hacer Alicia para no separarse de ella.
y aún así la reina no hacía más que jalearla gritándole, más rápido, gritándole, más rápido. Y aunque Alicia sentía que simplemente no podía correr más velozmente, le faltaba el aliento para decírselo. Lo más curioso de todo es que los árboles y otros objetos que estaban alrededor de ellas nunca variaban de lugar. Por más rápido que corrieran, nunca lograban pasar un solo objeto. ¿Será que todas las cosas se mueven con nosotras? Se preguntó la desconcertada Alicia. Y la reina pareció leerle el pensamiento, pues le gritó, más rápido, no trates de hablar. Y no es que Alicia estuviese como para intentarlo. Sentía como si no fuera a poder hablar nunca más en toda su vida. Tan sin aliento se sentía, y aún así la reina continuaba jaleándola. Más rápido, y la arrastraba en volandas. Estamos llegando ya. Se las arregló al fin Alicia para preguntar. Llegando ya, repitió la reina. Repitió la reina. Pero si ya lo hemos dejado atrás hace más de 10 minutos, más rápido. Y continuaron corriendo durante algún rato más, en silencio y a tal velocidad que el aire le silbaba a Alicia en los oídos y parecía querer arrancarle todos los pelos de la cabeza. O así al menos le pareció a Alicia. Ahora, ahora, gritó la reina, gritó la reina. Más rápido, y fueron tan rápido que al final parecía como si estuviesen deslizándose por los aires, sin apenas tocar el suelo con los pies, hasta que de pronto, cuando Alicia ya creía que no iba a poder más, pararon y se encontró sentada en el suelo, mareada y casi sin poder respirar. La reina la apoyó contra el tronco de un árbol y le dijo amablemente, ahora puedes descansar un poco. Alicia miró alrededor suyo con gran sorpresa. Pero, ¿cómo? Si parece que hemos estado bajo este árbol todo el tiempo. Todo está igual que antes. Pues claro que sí, convino la reina. ¿Y cómo si no? Bueno, lo que es en mi país, aclaró Alicia, jadeando aún bastante cuando se corre tan rápido como lo hemos estado haciendo y durante algún tiempo, se suele llegar a alguna otra parte, un país bastante lento, replicó la reina. Lo que es aquí, como ves, hace falta correr todo cuanto una pueda para permanecer en el mismo sitio. Si se quiere llegar a otra parte, hay que correr por lo menos 2 veces más rápido. No, gracias, no me gustaría intentarlo, rogó Alicia. Estoy muy a gusto aquí, solo que estoy tan acalorada y tengo tanta sed. Ya sé lo que tú necesitas, declaró la reina de buen grado sacándose una cajita del bolsillo. Declaró la reina de buen grado sacándose una cajita del bolsillo. ¿Te apetece una galleta? A Alicia le pareció que no sería de buena educación decir que no, aunque no era en absoluto lo que hubiese querido en aquel momento. Así que aceptó el ofrecimiento y se comió la galleta tan bien como pudo y qué seca estaba. No creía haber estado tan a punto de ahogarse en todos los días de su vida. Bueno, mientras te refrescas, continuó la reina. Mientras te refrescas, continuó la reina. Me dedicaré a señalar algunas distancias, y sacando una cinta de medir del bolsillo, empezó a jalonar el terreno, colocando unos taquitos de madera, a modo de mojones por aquí y por allá. Cuando haya avanzado 2 metros, dijo colocando un piquete para marcar esa distancia. Te daré las instrucciones que habrás de seguir. ¿Quieres otra galleta? Ay, no, gracias, contestó Alicia. Con una tengo más que suficiente, con una tengo más que suficiente. Se te ha quitado la sed, entonces, comentó la reina. Alicia no supo qué contestar a esto, pero afortunadamente no parecía que la reina esperase una respuesta, pues continuó diciendo, cuando haya avanzado 3 metros te las repetiré, no vaya a ser que se te olviden. Cuando llegue al cuarto te diré adiós, y cuando haya pasado el quinto me marcharé. Para entonces la reina tenía ya colocados todos los piquetes en su sitio. Alicia siguió con mucha atención cómo volvía al árbol y empezaba a caminar cuidadosamente por la hilera marcada. Al llegar al piquete que marcaba los 2 metros, se volvió y dijo, un peón puede avanzar 2 casillas en su primer movimiento, ya sabes. De forma que irás muy deprisa a través de la tercera casilla. Supongo que lo harás en tren. Y te encontrarás en la cuarta antes de muy poco tiempo.
Bueno, esa casilla es de Tweedledum y Tweedley. En la quinta casilla casi no hay más que agua. La sexta pertenece a Humpty Dumpty, pero no dices nada. Yo no sabía que tuviese que decir nada. Por ahora, vaciló intimidada Alicia. Vaciló, vaciló intimidada Alicia. Pues debías haber dicho, regañó la reina con tono bien severo. Pero qué amable es usted en decirme todas estas cosas. Bueno, supongamos que lo has dicho, la séptima casilla es toda ella un bosque, pero uno de los caballos te indicará el camino, y en la octava seremos reinas todas juntas y todos serán fiestas y ferias. Alicia se puso en pie. Alicia se puso en pie. Hizo una reverencia y volvió a sentarse de nuevo. Al llegar al siguiente piquete, la reina se volvió de nuevo y esta vez le dijo: habla en francés cuando no te acuerdes de alguna palabra en castellano. Acuérdate bien de andar con las puntas de los pies hacia afuera y no te olvides nunca de quién eres. Esta vez no esperó a que Alicia le hiciera otra reverencia. Esta vez no esperó a que Alicia le hiciera otra reverencia, sino que caminó ligera hacia el próximo piquete, donde se volvió un momento para decirle adiós, y se apresuró a continuar hacia el último. Alicia nunca supo cómo sucedió, pero la cosa es que precisamente cuando la reina llegó al último piquete, desapareció. Sea porque se había desvanecido en el aire, sea porque había corrido rápidamente dentro del bosque, y vaya que si puede correr, pensó Alicia. No había manera de adivinarlo, pero el hecho es que había desaparecido, y Alicia se acordó de que ahora era un peón y que pronto le llegaría el momento de avanzar. 3. Insectos del espejo. Naturalmente, lo primero que tenía que hacer era lograr una visión panorámica del país por el que iba a viajar. Esto se va a parecer mucho a estar aprendiendo geografía, pensó Alicia mientras se ponía de puntillas. Por si alcanzaba a ver algo más lejos. Ríos principales, no hay ninguno. Montañas principales, yo soy la única, pero no creo que tenga un nombre. Principales poblaciones, pero ¿qué pueden ser esos bichos que están haciendo miel allá abajo? No pueden ser abejas, porque nadie ha oído decir que se pueda ver una abeja a una milla de distancia. Y así estuvo durante algún tiempo, y así estuvo durante algún tiempo, contemplando en silencio a uno de ellos que se afanaba entre las flores, introduciendo su trompa en ellas. Como si fuera una abeja común y corriente, pensó Alicia. Sin embargo, aquello era todo menos una abeja común y corriente. En realidad era un elefante. Así lo pudo comprobar Alicia bien pronto, quedándose pasmada del asombro. ¿Y qué enorme tamaño el de esas flores? Fue lo siguiente que se le ocurrió. ¿Han de ser algo así como cabañas sin techo colocadas sobre un tallo? ¿Y qué cantidades de miel que tendrán dentro? Creo que voy a bajar allá ahí. Pero no, tampoco hace falta que vaya ahorita mismo, continuó. Continuó, reteniéndose justo a tiempo para no empezar a correr cuesta abajo, buscando una excusa para justificar sus súbitos temores. ¿No sería prudente aparecer así entre esas bestias y una buena rama para espantarlos? Y lo que me voy a reír cuando me pregunten que si me gustó el paseo y les conteste: ay, sí, sí, lo pasé muy bien. Y aquí hizo ese mohín favorito que siempre hacía con la cabeza, solo que hacía tanto polvo y tanto calor. Y los elefantes se pusieron tan pesados. Será mejor que baje por el otro lado. Será mejor que baje por el otro lado. Dijo después de pensarlo un rato que a los elefantes ya tendré tiempo de visitarlos más tarde. Además, tengo tantas ganas de llegar a la tercera casilla, así que con esta excusa corrió cuesta abajo y cruzó de un salto el primero de los 6 arroyos. Billetes, por favor, pidió el inspector, asomando la cabeza por la ventanilla. Enseguida todo el mundo los estaba exhibiendo. Tenían más o menos el mismo tamaño que las personas, y desde luego parecían ocupar todo el espacio dentro del vagón. Vamos, niña, enséñame tu billete, insistió el inspector mirando enojado a Alicia. Y muchas otras voces dijeron todas a una, como si fuera el estribillo de una canción, pensó Alicia. Niña! No le hagas esperar que su tiempo vale 1000 libras por minuto. Siento decirle que no llevo billete. Siento decirle que no llevo billete.
Se excusó Alicia con la voz alterada por el temor. No había ninguna oficina de billetes en el lugar de donde vengo. Y otra vez se reanudó el coro de voces. No había sitio para una oficina de billetes en el lugar de donde viene. La tierra allá vale a 1000 libras la pulgada. No me vengas con esas excusas, dijo el inspector, debieras haber comprado uno al conductor. Y otra vez el coro de voces reanudó su cantinela. El conductor de la locomotora, como que solo el humo que echa vale a 1000 libras la bocanada. Alicia se dijo a sí misma, pues en ese caso no vale la pena decir nada. Esta vez las voces no corearon nada, puesto que no había hablado. Pero con gran sorpresa de Alicia, lo que se hicieron fue pensar a coro, y espero que entendáis lo que eso quiere decir, pues he de confesar que lo que es yo no lo sé. Tanto mejor no decir nada, que el idioma está ya 1000 libras la palabra. A este paso estoy segura de que voy a estar soñando toda la noche con esas dichosas 1000 libras. Vaya si lo sé, pensó Alicia. El inspector la había estado contemplando todo este tiempo, primero a través de un telescopio, luego por un microscopio y por último con unos gemelos de teatro. Para terminar, le dijo, estás viajando en dirección contraria, mientras iba cerrando sin más la ventanilla. Una niña tan pequeña, sentenció un caballero que estaba sentado enfrente de Alicia, y que estaba todo él vestido de papel blanco. Debiera de saber la dirección que lleva, aunque no sepa su propio nombre. Una cabra que estaba sentada al lado del caballero de blanco cerró los ojos y dictaminó con voz altisonante. Debiera conocer el camino a la oficina de billetes, aunque no sepa su ABC. Sentado al lado de la cabra iba un escarabajo. El vagón aquel iba desde luego ocupado por unos pasajeros harto extraños, y como parecía que la regla era la de que hablasen todos por turno, ahora a este le tocó continuar diciendo, tendrá que volver de aquí facturada como equipaje. Alicia no podía ver quién estaba sentado más allá del escarabajo, pero sí pudo oír cómo una voz enronquecida la emprendía diciendo también algo. ¡Cambio de máquina! Fue todo lo que pudo decir porque se le cortó la voz. Por la manera que tiene de hablar, no sé si decir que es un caballo bronco o un gallo, pensó Alicia. Y una vocecita extremadamente ligera le dijo, muy cerca, al oído, ¿podrías, si quisieras hacer un chiste con eso, algo así como el caballo le ha salido un gallo? Entonces otra voz muy suave dijo en la lejanía, ya sabéis, habrá que ponerle una etiqueta que diga frágil, niña adentro. Con cuidado, ¿cuánta gente parece haber en este vagón?, pensó Alicia. Después de esto, otras voces también intervinieron. Habrá que remitirla por correo, ya que lleva un traje estampado. Habrá que mandarla por telégrafo, que arrastre ella misma el tren en lo que queda de camino, y así hasta la saciedad. Pero el caballero empapelado de blancos se inclinó hacia ella y le susurró al oído. No hagas caso de lo que están diciendo, querida. Te bastará con sacar un billete de retorno cada vez que el tren se detenga. Eso sí que no, respondió Alicia con bastante impaciencia. Nunca tuve la menor intención de hacer este viaje por tren. Hasta hace solo un momento estaba tan tranquila en un bosque. Y ahora, ¿cómo me gustaría poder volver ahí de nuevo? ¿Podrías hacer un chiste con eso? Volvió a insinuar esa vocecilla que parecía tener tan cerca suyo. Algo así como pudiera si gustase o gustaría si pudiese. Ya sabes, deja ya de fastidiar, dijo Alicia mirando en derredor para ver de dónde provenía la vocecilla. Mirando en derredor para ver de dónde provenía la vocecilla. Si tienes tantas ganas de que haga un chiste, ¿por qué no lo haces tú misma? La pequeña vocecilla dio un hondo suspiro. Estaba muy disgustada, evidentemente, y a Alicia le hubiera gustado decirle algo amable para consolarla. Si solo suspirara como todo el mundo, pensó. Pero no, aquel había sido un suspiro tan maravillosamente imperceptible que no lo hubiera oído nunca si no estuviera tan cerca de su oído. Lo que tuvo la consecuencia de hacerle muchas cosquillas, y esto fue lo que la distrajo de pensar en el disgusto de la pobre y diminuta criatura.
Yo ya sé que eres una persona amiga, continuó diciendo la vocecilla, una buena amiga mía y de hace mucho tiempo además. Por eso sé que no me harás daño, aunque sea un insecto. ¿Qué clase de insecto? Preguntó Alicia con cierta ansiedad. En realidad, lo que le preocupaba era si podía o no darle un pinchazo, solo que le pareció que no sería de muy buena educación preguntárselo así directamente. ¿Cómo? Entonces, se atinó, empezó a decir la vocecilla, pero cualquiera que fuese su explicación, quedó ahogada por un estridente silbato de la locomotora. Todo el mundo saltó alarmado de sus asientos y Alicia también con los demás. El caballo, que había asomado la cabeza por la ventanilla, la volvió a meter tranquilamente y dijo, no es más que un arroyo que tenemos que saltar. Todo el mundo pareció quedar satisfecho con esta explicación, pero Alicia no las tenía todas consigo ante la idea de que el tren se pusiese a dar saltos. Aunque si así llegamos a la cuarta casilla, creo que valdría la pena probarlo, concluyó para sus adentros. Al momento siguiente sintió cómo el vagón se elevaba por los aires y con el susto que esto le dio, se agarró a lo que tuviera más cerca y dio la casualidad de que esto fue la barba de la cabra. Un cierto fue la barba de la cabra. Pero la barba pareció disolverse en el aire al tocarla, y Alicia se encontró sentada tranquilamente bajo un árbol, mientras el mosquito, pues no era otra cosa el insecto con el que había estado hablando. Se balanceaba sobre una rama encima de su cabeza y la abanicaba con sus alas. Ciertamente que se trataba de un mosquito bien grande. ¿Tendrá el tamaño de una gallina?, pensó Alicia. De todas formas, no se iba a poner nerviosa ahora, después de que había estado charlando con él durante tanto rato como si nada. Entonces, ¿a ti no te gustan todos los insectos? Continuó su pregunta el mosquito, como si no hubiera pasado nada. Me gustan cuando pueden hablar, respondió Alicia. En el lugar de donde yo vengo no hay ninguno que hable. En el lugar de donde yo vengo no hay ninguno que hable. ¿Cuáles son los insectos que te encantan?, le preguntó el mosquito. En el país de donde vienes, a mí no me encanta ningún insecto, explicó Alicia, porque me dan algo de miedo, al menos los grandes. Pero en cambio, puedo decirte los nombres de algunos. Por supuesto que responderán por sus nombres, observó descuidadamente el mosquito. Nunca me lo ha parecido. Nunca me lo ha parecido. Entonces, ¿de qué sirve que tengan nombres si no responden cuando los llaman? A ellos no les sirve de nada, explicó Alicia, pero sí les sirve a las personas que les dan los nombres, supongo. Si no, ¿por qué tienen nombres las cosas? Vaya uno a saber, replicó el mosquito. Es más, te diré que en ese bosque allá abajo las cosas no tienen nombre. Sin embargo, adelante con esa lista de insectos que estamos perdiendo el tiempo. Bueno, pues primero están los tábanos, que están siempre molestando a los caballos, reanudó Alicia llevando la cuenta con los dedos. Vale, le interrumpió el mosquito, pues allí, encaramado en medio de ese arbusto, verás a un tábano de caballitos de madera. También está todo hecho de madera y se mueve por ahí balanceándose de rama en rama. ¿De qué vive?, preguntó Alicia con gran curiosidad. Pues de savia y serrín, respondió el mosquito. Sigue con esa lista. Alicia contempló el tábano de caballitos de madera con gran interés y decidió que seguramente lo acababan de repintar, porque tenía un aspecto tan brillante y pegajoso. Y entonces continuó, luego. Está la luciérnaga. Mira ahí, sobre esa rama encima de tu cabeza, señaló el mosquito, y verás una hermosa luciérnaga de postre. Su cuerpo está hecho de budín de pasas, sus alas de hojas de acebo y su cabeza es una gran pasa flameando al coñac. ¿Y de qué vive?, preguntó Alicia, igual que antes. Pues de turrones y mazapán, respondió el mosquito y anida dentro de una caja de aguinaldos. Luego tenemos a la mariposa, continuó Alicia, después de haber echado un buen vistazo al insecto de la flameante cabeza y de haberse preguntado, ¿y no será por eso que a los insectos les gusta tanto volar hacia la llama de las velas? ¿Por qué todos quieren convertirse en luciérnagas de postre? Pues arrastrándose a tus pies, dijo el mosquito, y Alicia apartó los pies con cierta alarma. Podrás ver a una melindrosa meriendaposa o mariposa de meriendas.
Tiene las alas hechas de finas rebanadas de pan con mantequilla, el cuerpo de hojaldre y la cabeza es toda ella un terrón de azúcar. ¿Y esta de qué vive? De té muy clarito con crema. A Alicia se le ocurrió una nueva dificultad. ¿Y qué le pasaría si no pudiera encontrarlo? Insinuó. Pues que se moriría naturalmente. Pero eso ha de sucederles muy a menudo, dijo Alicia pensativa. Siempre les pasa, afirmó el mosquito. Con esto, Alicia se quedó callada durante 1 minuto o 2 considerándolo todo. Mientras tanto, el mosquito se entretenía zumbando y dando vueltas y más vueltas alrededor de su cabeza. Por fin, volvió a posarse y observó. Supongo que no te querrías quedar sin nombre. De ninguna manera, se apresuró a contestar a Alicia, no sin cierta ansiedad. Y sin embargo, quién sabe, continuó diciendo el mosquito, así como quien no le da importancia a la cosa. Imagínate el conveniente que te sería volver a casa sin nombre. Entonces, si por ejemplo tu niñera te quisiese llamar para que estudiaras la lección, no podría decir más que ven aquí, y allí se quedaría cortada. Ya en aquí, y allí se quedaría cortada. Porque no tendría ningún nombre con que llamarte, y entonces, claro está, no tendrías que hacerle ningún caso. Estoy segura de que eso no daría ningún resultado, respondió Alicia. Mi niñera nunca me perdonaría una elección solo por eso. Si no pudiese acordarse de mi nombre, me llamaría señorita, como hacen los sirvientes. Bueno, pero entonces si dice señorita sin decir más, tú podrías decir que habías oído que te la quita y quedarte también sin lección. Es un chiste. Me hubiese gustado que lo hubieses hecho tú. No sé por qué dices que te habría gustado que se me hubiera ocurrido a mí, replicó Alicia. Es un chiste muy malo, pero el mosquito solo suspiró profundamente mientras 2 lagrimones le surcaban las mejillas. No debieras de hacer esos chistes, le dijo Alicia, si te ponen tan triste. Otra vez le dio al mosquito por dar uno de esos imperceptibles suspiros melancólicos, y esta vez sí que pareció haberse consumido de tanto suspirar, pues cuando Alicia miró hacia arriba no pudo ver nada sobre la rama. Y como se estaba enfriando de tanto estar sentada, se puso en pie y empezó a andar. Muy pronto llegó a un campo abierto con un bosque al fondo. Parecía mucho más oscuro y espeso que el anterior y Alicia se sintió algo atemorizada de adentrarse en él. Pero después de pensarlo, se sobrepuso y decidió continuar adelante, porque desde luego no voy a volverme atrás, decidió mentalmente, y además era la única manera de llegar a la 8ª casilla. Este debe ser el bosque, se dijo preocupada, en el que las cosas carecen de nombre. Me pregunto, ¿qué le sucederá al mío cuando entre en él? No me gustaría perderlo en absoluto, porque en ese caso tendrían que darme otro y estoy segura de que sería uno feísimo. Pero si así fuera, lo divertido será buscar a la criatura a la que la hayan dado el mío. Sería igual que en esos anuncios de los periódicos que pone la gente que pierde a sus perros. Responde por el nombre de Chispa. Responde por el nombre de Chispa. Lleva un collar de bronce. Qué gracioso sería llamar a todo lo que viera Alicia hasta que algo o alguien respondiera. Estaba argumentando de esta manera cuando llegó al lindero del bosque. Tenía un aspecto muy fresco y sombreado. Bueno, al menos vale la pena, dijo mientras se adentraba bajo los árboles. Después de haber pasado tanto calor, entrar aquí ¿qué? Repetía bastante sorprendida de no poder acordarse de cómo se llamaba aquello. Quiero decir, entrar en el... Bueno, vamos, aquí dentro, afirmó al fin, apoyándose con una mano sobre el tronco de un árbol. ¿Cómo se llamará todo esto? Estoy empezando a pensar que no tenga ningún nombre, como que no se llama de ninguna manera. Se quedó parada ahí pensando en silencio y continuó súbitamente sus cavilaciones. Entonces, la cosa ha sucedido de verdad después de todo. ¿Y ahora quién soy yo? Vaya que si me acordaré, estoy decidida a hacerlo, pero de nada le valía toda su determinación y todo lo que pudo decir, después de mucho hurgarse la memoria, después de mucho hurgarse la memoria. Fue
Estoy segura de que empieza por L. En ese preciso momento se acercó un cervatillo a donde estaba Alicia, se puso a mirarla con sus tiernos ojazos y no parecía estar asustado en absoluto. Ven, ven aquí, le llamó Alicia, alargando la mano e intentando acariciarlo. Pero el cervatillo se espantó un poco y apartándose unos pasos se la quedó mirando. ¿Cómo te llamas tú? Le dijo al fin, y qué voz más dulce que tenía. ¿Cómo me gustaría saberlo? Pensó la pobre Alicia, pero tuvo que confesar, algo tristemente, no me llamo nada por ahora. ¿Piensa de nuevo? Insistió el cervatillo, porque así no vale. Alicia pensó, pero no se le ocurría nada. Por favor, ¿me querrías decir cómo te llamas tú? Rogó tímidamente. Creo que eso me ayudaría un poco a recordar. Te lo diré si vienes conmigo un poco más allá, le contestó el cervatillo, porque aquí no me puedo acordar. Así que caminaron juntos por el bosque. Alicia abrazada tiernamente al cuello suave del cervatillo hasta que llegaron a otro campo abierto. Pero justo al salir del bosque, el cervatillo dio un salto por el aire y se sacudió del brazo de Alicia. Soy un cervatillo, gritó jubilosamente. Y tú, ay de mí. Si eres una criatura humana, una expresión de pavor le nubló los hermosos ojos marrones y al instante salió de estampida. Alicia se quedó mirando por donde huía, hacia punto de romper a llorar. Tal era la pena que le había causado perder tan súbitamente a un compañero de viaje tan amoroso. En todo caso, dijo, al menos ya me acuerdo de cómo me llamo, y eso me consuela un poco. Alicia, Alicia, y ya no he de olvidar. Y ahora, vamos a ver cuál de esos postes indicadores he de seguir. Por dónde habré de ir no era una cuestión demasiado difícil de resolver, pues solo había un camino por el bosque y los dos postes señalaban, con los índices de sus dos manos indicadoras en la misma dirección. Lo decidiré, se dijo Alicia, cuando el camino se bifurque y señalen en direcciones contrarias. Pero aquello no tenía trazas de suceder. Siguió delante andando y andando durante un buen trecho, y sin embargo, cada vez que el camino se bifurcaba, siempre se encontraba con los mismos indicadores, los índices de sus respectivas manos apuntando en la misma dirección. Uno decía a casa de Tweedledum y el otro, a casa de Tweedledee. Estoy empezando a creer, dijo Alicia al fin, que viven en la misma casa. ¿Cómo no se me ha ocurrido antes? Pero no tengo tiempo para entretenerme, pero no tengo tiempo para entretenerme. Me pasaré por ahí un momento, el tiempo justo de saludarles y de rogarles que me indiquen el camino para salir del bosque. Si solo pudiera llegar a la octava casilla antes de que anochezca. Y de esta guisa continuó hablando consigo misma hasta que al doblar un fuerte recodo del camino se topó con dos hombrecillos regordetes, pero tan de sopetón que no pudo reprimir un respingo de sorpresa, pero se recobró al momento. Segura de que ambos personajes no podían ser más que gracias por acompañarme en esta primera parte de Alicia a través del espejo. Si querés seguir explorando este mundo invertido, no olvides suscribirte. Mañana una nueva entrega. Hasta entonces, que tengas un descanso profundo y que tus sueños sean tan extraños y brillantes como los de Alicia,